Buenas tardes, mi nombre es Joel Rodrigo Rosso, soy alumno del último año de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue, cursando la práctica final obligatoria del ciclo de síntesis, específicamente cursando por la rotación virtual de cirugía. El día de hoy, el tema que nos compete es la colocación de guantes estériles. Para esto, nos hemos planteado una serie de objetivos, los cuales son explicar qué son los guantes, qué tipos existen y sus indicaciones en la práctica médica, repasar la importancia del uso de guantes estériles, mencionar las distintas técnicas de colocación y cuándo se realizan, y por último, demostrar la colocación y extracción de guantes estériles. Los guantes son productos sanitarios de un solo uso utilizados como barrera bidireccional entre el personal sanitario y el entorno con el que éste toma contacto a través de sus manos. Reducen además la posibilidad de que los microorganismos presentes en las manos del personal se transmitan a otros pacientes durante la realización de pruebas o cuidados del paciente y de unos pacientes a otros. Corresponde a uno de los elementos de protección personal con los que cuenta el sistema de salud. Además de los guantes, debemos saber que el personal de salud debe utilizar barbijo, camisolín, cofia, botitas y protección ocular siempre que sea necesario. La clasificación de los guantes es variada y esta clasificación puede ser según su composición, si son naturales, es decir, son de látex, de caucho natural, que son los más económicos, son los que más se encuentran en el sistema de salud. También pueden ser sintéticos, pueden ser de PVC, nitrilo, vinilo, o pueden ser unos guantes tricapa formados por una capa externa de látex, una capa intermedia constituida de una mezcla entre látex y material sintético, y luego una capa interna exclusiva de material sintético. También se los puede clasificar según si cuentan con proceso de empolvado o no, ya que el estar empolvado con almidón de maíz favorece el efecto lubricante para la colocación del guante, pero al mismo tiempo es irritativo. También los guantes se pueden clasificar según su indicación, si son quirúrgicos, si son de exploración o si son de protección frente a agentes químicos como esos guantes verdes señalados en la imagen que son de nitrilo. Por último, también se los puede clasificar según su forma, si son ambidiestros o si son guantes anatómicos, siendo estos últimos los que se adaptan perfectamente a la anatomía de cada mano, derecha e izquierda. ¿Cuándo está indicado el uso de guantes? Cuando hay exposición directa a fluidos del paciente, ya sea sangre, orina, bilis, etc. Y cuando hay también contacto con piel no intacta o con mucosas del paciente. También otra de las indicaciones es cuando hay exposición indirecta con sangre o fluidos del paciente, al manipular cuñas, desechos, etc. Y por último, están indicados cuando se realizan prácticas invasivas que implican penetración de tejidos, cavidades u órganos. En esta última actividad se recomienda que los guantes sean estériles. Antes de mencionar las recomendaciones de uso de los guantes estériles, debemos recordar que estos son guantes de látex que están en condiciones de usarse en un área crítica, provienen estériles de fábricas y son de un solo uso. Su condición de estéril significa que no poseen ningún tipo de vida microbiana o contaminante y por lo tanto son sin riesgo para el paciente. Se utilizarán siempre al realizar técnicas o procedimientos invasivos y cuando se manipule material estéril. Ahora bien, hablando estrictamente de las recomendaciones de uso de los guantes estériles, se recomienda realizar un correcto lavado de manos, ya que el lavado de manos no sustituye a los guantes estériles y viceversa. La utilización de los guantes estériles no evita el lavado de manos. Cada maniobra tiene un objetivo distinto. El lavado de manos disminuye la carga bacteriana y la utilización de guantes produce una barrera física entre el médico y el paciente. Además, el guante debe adaptarse a las manos del operador. Esto quiere decir que se debe elegir correctamente el tamaño y el material adecuado de los guantes. Se debe hacer un recambio de los guantes cuando sea necesario. Esto quiere decir cuando se desgarre, se rompa o cuando pase cierto tiempo de uso del guante estéril, que, hablando de los guantes de látex, el periodo oscila entre 1 a 3 horas. Otra de las recomendaciones es verificar el estado de los guantes previa colocación, es decir, fijarse la fecha de vencimiento y que no esté roto. Hay que mantener estrictamente la asepsia. Debemos recordar que estos son guantes estériles y estamos a punto de realizar un procedimiento que implica esterilidad.
Y por último, puede utilizarse doble par de guantes en técnicas invasivas con alto riesgo de infección, ya sea por punción o por corte. Existen tres técnicas de colocación de guantes. La primera es la técnica cerrada, que es la que utiliza la instrumentadora quirúrgica al momento de vestirse estéril previo a una cirugía. La técnica asistida, que es la que realiza el cirujano cuando se está por cambiar previo a una cirugía con asistencia, como podemos ver en la imagen, de la instrumentadora quirúrgica. Y por último está la técnica abierta, que esta técnica no debe utilizarse de rutina para vestirse en forma estéril. Se emplea solo cuando se requiere la cobertura estéril de las manos para no contaminar el instrumental utilizado en maniobras invasivas, pero sin contacto de tejido interno con el ambiente. Por ejemplo, cuando se tiene que hacer una biopsia de médula ósea, una inyección epidural, una punción o suturas básicas en la guardia. A continuación, se mostrará la colocación de guantes estériles con la técnica abierta y su posterior retirada. El estudiante será quien realice la maniobra. Notemos el detalle que muestra aquí el practicante de que el guante dice número 8, por ende es un guante anatómico que se ajusta a su mano. El guante debe abrirse por su paquete en una superficie plana, limpia y segura. Como podemos observar, los guantes fueron dispuestos de tal forma que la mano derecha coincida junto con el practicante. Véase que el paquete se abre sin tocar nunca los bordes internos y se procede a la colocación del guante. Primero debe colocarse la mano hábil sin tocar los bordes del guante y luego, ya con la mano enguantada, sí se puede tocar los extremos del guante que quedan en la periferia, como se puede notar. De esa forma se auxilia a la mano inhábil en la colocación del guante. Se entrelazan los dedos, se ajustan los guantes y ya queda listo para su uso. Para el retiro de guantes, pellizque sobre la base de la muñeca y retire completamente el primer guante. Luego guárdenlo en la palma del segundo guante, donde con la ayuda de su dedo ayuda a retirarse completamente el segundo guante, siempre sin tocar el exterior. Una vez hecho esto, se lava las manos y uno queda completamente limpio. Muchas gracias por su atención.